Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. ¿Cómo estáis? Hoy veremos Psicología de la Personalidad e Inteligencia, una asignatura del segundo semestre de primero de carrera. El tema de hoy se centra en los hitos históricos, y las figuras clave que han moldeado cómo entendemos la inteligencia y la personalidad. Vamos a hacer un recorrido, creo que fascinante, para descubrir los orígenes de la psicología de las diferencias individuales. Eso es. El objetivo es conocer a los autores fundamentales, comprender el peso real de su obra en nuestro conocimiento actual y ver cómo sus aportaciones, tanto metodológicas como aplicadas, pues influyen todavía hoy en la labor del psicólogo. La pregunta de por qué somos diferentes unos de otros es antiquísima, ¿verdad? Ya los griegos le daban vueltas. Teofrasto, por ejemplo, dicen que se maravillaba de cómo, viviendo todos en el mismo sitio, la gente podía comportarse de maneras tan distintas. Es la pregunta central de esta disciplina. Ciertamente. Y encontramos un primer intento de clasificación, digamos, sistemática en la antigua Grecia y Roma, con Hipócrates y luego Galeno. Su teoría de los 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra, flema. No solo fue la base de la medicina durante siglos, sino que propuso una teoría biológica del temperamento. Claro, asociando cada humor a un tipo: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Exacto, asociaba cada humor a un tipo, sí. Una idea que intentaba ya conectar biología y comportamiento, vinculando el exceso de un humor a un carácter. Y esto duró muchísimo tiempo. Y luego llega un español, Juan Huarte de San Juan, en el siglo XVI. Su libro, Examen de Ingenios para las Ciencias. Es una joya, ¿verdad? Totalmente. Es una pieza clave. Además, parte de una situación muy concreta, muy visual. 3 amigos ante un problema de aritmética. Uno lo resuelve fácil, los otros 2 nada. Pero luego, resulta que uno de los que falló es un orador magnífico. Claro. ¿Y cómo podía ser? ¿Por qué esa diferencia? Pues Huarte de San Juan propone una teoría para explicar esto. Dice que las diferencias dependen de la facultad que predomine en cada uno: el entendimiento, la memoria o la imaginación. O sea, 3 tipos básicos de ingenio. Algo así. Y lo interesante es que intenta vincularlo a lo biológico, recogiendo un poco la tradición de Hipócrates y Galeno. Habla de cualidades del cerebro: humedad para la memoria, calor para la imaginación, sequedad para el entendimiento. Una adaptación de los humores, pero aplicada a la inteligencia, ¿no? Exacto, aplicar a las capacidades intelectuales. Pero no se queda ahí, que eso es lo más curioso. Es que da hasta recomendaciones profesionales. Eso es. Si predomina la memoria, pues mira, a estudiar gramática o leyes. Si es el entendimiento, teología. Si es la imaginación, pues las artes. Es increíblemente moderno para la época. Incluso se mete en si es naturaleza o crianza. Sí, debate sobre si las diferencias vienen de la naturaleza o del ambiente y cómo mejorar las facultades. Por eso se le considera el primer manual de psicología diferencial y de orientación vocacional. Damos un salto grande, al siglo XIX. Charles Darwin. Su obra El origen de las especies cambia todo. Absolutamente revolucionaria. Establece que la selección natural opera sobre las diferencias, las variaciones que existen entre los individuos de una misma especie. Entonces, esas diferencias dejan de ser una simple curiosidad. Se convierten en el motor de la evolución. Por tanto, la existencia misma de diferencias individuales se vuelve crucial para la biología y, por extensión, para las ciencias sociales. Y aquí es donde entra Sir Francis Galton, el padre de la psicología científica de las diferencias individuales. ¿Qué es lo que le hace tan diferente? Pues sobre todo 2 cosas: la medición y la matemática. Galton estaba convencido, muy influido por Darwin, su primo, de que las diferencias en inteligencia tenían base biológica hereditaria. Ajá. Y creía que esas diferencias se manifestaban en procesos sensoriales y motrices básicos, en la eficiencia de esos procesos. Espera, entonces para medir la inteligencia, ¿te medía la vista o cuánto tardabas en apretar un botón? Esa era su hipótesis, sí. Y para comprobarlo, ¿qué hizo? Pues crear instrumentos, aparatos para medir tiempos de reacción, agudeza visual, auditiva, fuerza. Montó el famoso laboratorio antropométrico. Recuerdo haber visto un cartel, parecía casi una atracción de feria donde te medían de todo. Un poco sí. Pero lo crucial no fue solo medir, sino cómo analizó esos datos. Galton fue pionero absoluto en aplicar la estadística. Conceptos como la desviación típica, la correlación. Para cuantificar esas diferencias. Medición más estadística.
igual al nacimiento de la disciplina científica de las diferencias individuales. Ese es el punto clave. Y además se obsesionó con la herencia, ¿no? Lo de las familias con muchos genios. Muchísimo. Observó eso, que había familias con muchas personas destacadas y otras sin ninguna. Y para investigar cuánto era herencia y cuánto ambiente, propuso los estudios de gemelos y de adopción, métodos que, bueno, aún usamos hoy. Lo discute en El genio hereditario. Las ideas de Galton cruzan el charco y también se quedan en Reino Unido. Efectivamente. James McKim Cattell se lleva a Estados Unidos ese énfasis en construir instrumentos de medida, los test mentales, como los llamó él, y la idea de explicar la inteligencia mediante procesos básicos. Aunque esa idea luego no funcionó tan bien, ¿no? Bueno, se vio que la correlación con el rendimiento real no era tan alta. Pero mientras, en Reino Unido, otro seguidor de Galton, Charles E. Spearman, tomó un camino diferente, aunque también basado en la estadística. Spearman. Aquí la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Aquí hay un giro fundamental. Spearman era un estadístico brillante, y lo que hizo fue correlacionar tareas de discriminación sensorial parecidas a las de Galton, pero también las calificaciones académicas de los niños, en distintas asignaturas. ¿Y qué descubrió? ¿Había relación entre distinguir pesos y sacar buenas notas en latín? Pero lo más gordo fue ver que todas las asignaturas correlacionaban positivamente entre sí. O sea, los buenos en mates solían ser buenos en inglés, los de francés en clásicos, y la tarea sensorial también correlacionaba con ellas. Vaya. Una especie de... el que vale, vale. Algo así. Y esto le llevó a proponer, en 1904, la existencia de un factor general de inteligencia, el famoso factor G, una capacidad mental general presente en todas las tareas intelectuales. Y para medirlo objetivamente, inventa una técnica matemática. Exacto, el análisis factorial, una herramienta esencial no solo para las teorías de inteligencia y personalidad, sino para muchísimos otros campos científicos. Él propone una teoría bifactorial, factor G común a todo, más un factor S específico de cada prueba. Y trabajó mucho en la fiabilidad de los tests, claro. Hay otros dos nombres importantes en esta época, Binet y Pavlov. Alfred Binet, en Francia, aborda la inteligencia de forma distinta a Galton. Él desconfiaba de los procesos básicos. ¿Y en qué se centró él? Se centra en procesos superiores, juicio, comprensión, razonamiento. Y usa tareas más ecológicas, digamos, menos de laboratorio. Su test, que le encargó el gobierno francés para detectar problemas escolares, El Binet-Simon. ese mismo, es el precursor de escalas tan usadas hoy como las de Wechsler, la WIS para adultos, la WISC para niños. Su enfoque, al final, fue el que acabó predominando en la evaluación de la inteligencia. Y Pavlov, el de los perros. ¿Qué tiene que ver? Pues el mismo. En sus estudios de condicionamiento, Pavlov observó diferencias enormes en cómo aprendían los animales. Unos perros aprendían más rápido que otros. Muchísimo más rápido. O les costaba más olvidar lo aprendido. Se interesó mucho y lo vinculó a diferencias neurológicas, a propiedades del sistema nervioso. Es un precursor clave del estudio de las bases psicobiológicas del temperamento, una línea que luego seguirán autores como Eysenck, Gray o Zuckerman. Llegamos al siglo XX y al conductismo, que ponía todo el peso en el estímulo. Parecía que las diferencias individuales no importaban tanto. Hasta que Louis Thurston, en 1923, propone un cambio de paradigma. Frente al esquema ER, estímulo-respuesta, él plantea el OER. Organismo, estímulo, respuesta. ¿Qué cambia esa O? Lo cambia todo. Thurston argumenta que el principal responsable del comportamiento no es el estímulo en sí, sino el organismo, el individuo, con sus características propias, su inteligencia, su personalidad, sus actitudes. O sea, el estímulo importa, pero cómo lo procesamos cada uno es clave. Exacto, el organismo filtra, interpreta. Esto sitúa de nuevo al individuo y sus diferencias en el centro de la explicación psicológica. Un paso fundamental. Y en paralelo, claro, se desarrollan las grandes teorías de la personalidad. Así es. Tuvimos a Guilford y luego, ya en los años 50-70, los modelos dominantes fueron los de Raymond B. Cattell y Hans J. Eysenck. Con enfoques muy diferentes, ¿no? Sí. Cattell partió del lenguaje,
del enfoque léxico, la idea de que todo lo importante sobre la personalidad está en las palabras que usamos para describirnos. Analizó miles de términos y, con análisis factorial, llegó a sus 16 factores. El famoso 16PF. Ese es. Y Eysenck, en cambio, partió más de la biología, muy influido por Pavlov. Propuso un modelo más sencillo: extraversión, introversión, neuroticismo y luego psicoticismo, y siempre buscando sus bases biológicas. Y más recientemente, el modelo de los 5 grandes, el Big Five. Exacto. A finales de los 70 y principios de los 80, Paul Costa y Robert McCrae desarrollan el instrumento NEO-PI, aunque la idea de 5 dimensiones ya existía. Ellos le dieron el gran impulso, ¿no? Sí, con su intensa labor de estudio demostraron la robustez de este modelo. Neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Demostraron que aparecía una y otra vez en distintas culturas, edades, y por eso hoy es el modelo predominante, digamos. Es el más aceptado, sí. Aunque convive con otros como los de Cattell, Eysenck y también los modelos más biológicos de Gray y Zuckerman, que siguen siendo muy importantes. Zuckerman también es conocido por el concepto de búsqueda de sensaciones, ¿verdad? Correcto. Además de su propio modelo de personalidad, investigó a fondo ese rasgo, la tendencia a buscar experiencias nuevas e intensas. Todos estos autores, con sus teorías, métodos e instrumentos, nos han llevado a entender las diferencias individuales en, podríamos decir 4 niveles interconectados. Vale, vamos a desgranar esos 4 niveles para cerrar. Primero, el nivel psicológico. ¿Qué propiedades describen a las personas y sus diferencias? Aquí usamos los test psicométricos, los cuestionarios. Es el nivel del qué. Segundo nivel. Segundo, el nivel cognitivo. ¿Cómo actúan esas propiedades? ¿Qué procesos mentales hay detrás? Se usan pruebas informatizadas, tiempos de reacción. Es el cómo. Tercero. La biología. Tercero, el nivel biológico. ¿Qué relación tienen con el cerebro, con la genética, con las hormonas? Aquí entran las técnicas de neuroimagen, la psicofisiología. Es el dónde y el con qué. ¿Y el cuarto? Y cuarto, el nivel de los orígenes. ¿Cuál es su base genética y ambiental? ¿Cuánto influye cada cosa? Aquí siguen los estudios de gemelos, de adopción. Es buscar el porqué último de las diferencias. Entonces hemos visto un recorrido desde las intuiciones de los griegos, pasando por precursores como Huarte de San Juan, hasta la revolución científica de Galton y los desarrollos posteriores de Spearman, Binet, Thurston y los grandes teóricos de la personalidad como Cattell, Eysenck, Costa y McCrae. Un camino marcado por el esfuerzo de comprender no solo qué nos hace diferentes, sino también por desarrollar herramientas para medirlo y aplicar ese conocimiento, desde la orientación vocacional de Huarte hasta los modelos y técnicas actuales. Y todo converge en esos 4 niveles de comprensión: el psicológico, el cognitivo, el biológico y el de los orígenes genéticos y ambientales. Y un punto final para la reflexión podría ser: considerando esta larga historia, esta búsqueda por entender la complejidad humana que ya intuían los primeros pensadores, ¿hasta qué punto creemos que las herramientas actuales, con toda su ciencia, capturan realmente esa riqueza de la inteligencia y la personalidad? Buena pregunta. Para seguir pensando, ha sido un repaso fantástico. Muchas gracias por escucharnos. Os animamos a comentar cualquier duda que tengáis. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.